Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, Amén. y Cristo de Dios. Amén. Amén. Así que somos, hermanos, colaboradores en Cristo. Amén. Dice, de manera que yo, hermanos, en el 1, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Amén. Hay muchos que idolatran a la persona que se les predicó, ¿no? A la persona que fue a su casa a predicarle, ¿sí? Y dicen, no, yo soy este pastor, este es otro, mirá, y así. Pero ¿quién dio el crecimiento? Y aún con nosotros, a veces decimos, no, yo soy el que le predicó, no, yo hice esto, no, yo hice el otro. Pero ¿quién ha dado el crecimiento? El Señor. Amén. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y fíjense qué fuerte la palabra. Anoche en la reunión de jóvenes me la dio. Vamos al 1, ¿no? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos,
contienda y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombre? Tenemos que ponernos firmes en Dios, ¿sí? Firmes en una decisión, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Este es un camino recto, un camino derecho, ¿sí? El cual cuesta seguir a Dios. El que dice que no cuesta es porque es carnal o no. Pero aquel que lo dejó todo y aquel que busca dejar todo, aquel que se persigue por dejar esas cosas, ¿sí? Aquel que a veces llora, aquel que a veces clama dejando las cosas que a uno le cuesta dejar, ¿sí? Renunciando a nosotros mismos, muriendo todos los días. Amén. Como dice la palabra. Tenemos que morir todos los días para ya no tomar, como dice, beber leche, ¿sí? Sino la vianda, ¿sí? Sino los más grandes, ¿sí? Alcanzar la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. Amén. El Señor se está derramando en estos cultos, ¿sí? Se viene derramando. Ataca al enemigo, quiere apagar el fuego, pero no hay que dejarlos, ¿sí? Entonces hay que orar más, hay que leer más, hay que ayunar más, ponernos en santidad. Amén. Dice, porque aún sois carnales, ¿sí? O sea que ni siquiera yo estoy alcanzando ese punto, ¿sí? Porque a mí me lo primero antes que ustedes, ¿sí? Porque aún soy carnal en muchas cosas. Aún a mí me cuesta dejar cosas, ¿sí? Por eso es que no podemos decir, no, mirá que este dice esto, pues no le cuesta. A mí sí me cuesta, ¿sí? Yo predico la palabra de Dios, pero intento ponerla por obra, porque eso es lo que quiere Dios, que uno predique lo que predique lo ponga por obra. Amén. Porque si no, ¿qué testimonio daremos? Sí, Señor. Si nosotros vamos y predicamos a todo el mundo y nuestro testimonio no va con lo que predicamos. Amén. ¿Qué le hacemos a la persona? ¿Qué le transmitimos? ¿Sí? A la persona lo que le tenemos que transmitir es que llegue a Dios, es que vea el cambio en nosotros, porque nosotros somos como un ejemplo, somos un testimonio de que la gloria de Dios se manifestó en nosotros. Amén. Aleluya. Dice, porque diciendo en el 4, el 1, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ustedes sabían que todas las obras, ¿sí? Todas esas predicaciones que hacemos, si no las hacemos de corazón, van a ser probadas por fuego, ¿sí? Y ahí hay dos opciones. Si sale como oro reluciente, es porque se hizo con el corazón, es porque se hizo realmente para Dios, ¿sí? Pero si se quema es como hojarasca. No tiene que salir ni como plata ni como bronce, tiene que salir como oro, ¿sí? Porque es la obra de Dios perfecta. Porque si Él nos convirtió en oro a nosotros, nos sacó de ser una hojarasca, ¿sí? De ser algo que estaba todo desarmado, todo quemado, prácticamente. Nos sacó, dice la palabra, que nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, para hacernos oro. Él nos hizo oro, ¿sí? ¿Y saben cuánto vale un alma para Dios? ¿Sí? Pero primero nuestra alma, ¿sí? Primero debemos salvar nuestras almas, ¿sí? Y que nuestra obra, que esa obra que hagamos nosotros, ¿sí? Sea para Dios de corazón, porque va a ser pasada por el fuego. Amén. No diga uno, no se enaltezca uno ante Dios, porque todo lo que prediquemos, todas las cosas que hagamos, Dios nos va a pedir cuenta, si lo hicimos o no lo hicimos de corazón, ¿sí?
Y nadie idolatre a aquel que predicó, ¿sí? Ni al pastor, ni al hermano, ni al evangelista. No, Sí, Señor. no, sino Dios. Porque Amén. uno me predicó, pero el que dio crecimiento fue Dios. Amén. Yo recuerdo cuando me predicaron, el primer día no quise salir de la pieza. Me escondí prácticamente. Me puse los auriculares para no escuchar la palabra de Dios. Pero yo sabía, y se me caían las lágrimas de no estar ahí escuchando la palabra de Dios ese día. Me mordí los labios, pero no iba, porque era soberbio. No iba, por mi altivez. Pero el crecimiento lo dio Dios. Que al lunes le tuve que pedir al hermano que viniera para hablarme de Dios. Amén. Pero no fue el hermano, sino fue Dios. Me usó a él. Amén. Entonces así somos nosotros. Dice, si permaneciere la obra, en el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Amén. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué hay que hacer? Avivar ese fuego. Amén. Para que todas nuestras obras, si viene Cristo, el día del juicio, que pasen, ¿sí? Pero que salgan como oro, no como hojarasca. Amén. Hay que hacerlo como para Dios. Después de esto ahora se me viene otra palabra que la vamos a ver un ratito. Amén. En el 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. No significa solo lastimarnos, sino vivir en santidad, ¿sí? Dentro y fuera de la iglesia. Sí, Señor. Cristo, ¿ustedes se imaginan a Jesucristo? Cristo no entraba a la sinagoga y era una cosa y salía y era otra. No, porque él miraba a Dios, él lo hacía para Dios. Amén. Él lo hacía todo para Dios. Porque yo tranquilamente acá me puedo poner un saco, una corbata, pero cuando salgo a la calle soy otra cosa. Pero no, tenemos que vivir en integridad, no haciendo lo malo, no porque el hombre me vea, sino porque Dios me ve, porque tengo al Espíritu Santo que mora en mí, que está sobre mí. Amén. Y hacer todo lo bueno, no porque el hombre me vea, sino porque Dios me ve. Amén. Y dice que aquel que tenga la oportunidad de hacer lo bueno y no lo haga, le es contado por pecado. Amén. Y de eso también Dios nos va a pasar cuenta. ¿Sí? Entonces hay que cuidar nuestro templo, el Espíritu Santo, viviendo en santidad, así como Cristo vivió. ¿Sí? No le pidamos a Dios ser semejante a otra persona, sino como Él. Como Él vivió. Amén. Predicar con la autoridad con la que Él predicaba. Porque dice que cosas más grandes haremos nosotros. ¿Sí? Sí, Señor. ¿Y qué estamos esperando para hacer esas cosas? Amén. Bendito sea. Ya es tiempo de tomar la vianda, de dejar la bebida primera, es la leche, ¿sí? Como un recién nacido, como un niño en Cristo, como dice en el 1. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. Tomemos la vianda. Amén. Aleluya. Tomemos la vianda, tomémonos en serio el camino de Dios, Amén. vivamos la palabra, vivamos en Sí, santidad, Señor. por obediencia, con el corazón. Amén. Amén. Dice el 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, Amén. y Cristo de Dios. Amén. Entonces, el que es sabio, hágase ignorante, para que dé sabiduría de lo alto, porque la sabiduría del mundo, y lo comprobé hace unos días, me venía hablando de la sabiduría del mundo, pero hay que pedirle la sabiduría al Espíritu Santo, porque a veces uno aconseja como el mundo aconsejaría, no como Dios aconsejaría. Amén. ¿Sí? Hay muchos de nosotros que es hermoso que nos pasa, como hablar el hermano Enzo, que sale la palabra justa de la boca.
pero es porque ya no tenemos esa sabiduría mundana. Aleluya. No tenemos eso, sino tenemos al Espíritu de Dios que habla a Sí, través de Señor. nosotros, que Amén. pone palabra en nosotros. Amén. Y que hace que esas obras que hagamos, todos esos consejos, sean pasados por fuego para salir como Amén. oro reluciente. ¿Sí? Sí, Amén. Señor. Amén. Bendito sea. Bueno, con respecto a que hablábamos de hacerlo de corazón para que salga como oro la obra, vamos a Romanos. Romanos 14. Amén. 14:6, versículo 6. Amén. Santo es el Señor. Que lo tengan todos. Esto tiene que ver también con juzgar al hermano. Lo vamos a leer desde el principio mejor, ¿sí? Romanos. Porque esto también hace que Romanos nuestra 14:6. obra, ¿sí?, sea quemada. ¿Sí? Amén. Porque aunque para nosotros esté bien, ¿sí?, que esto ahora también tiene concordancia con lo que decíamos de ser sabios, en el mundo, ¿sí? Pero hay que hacernos para la sabiduría de Dios, no para la sabiduría del mundo. Amén. Entonces, vamos a leer. Recibir los débiles en la fe, dice. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Amén. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y que el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. 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 Recién hablábamos de tener la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, ¿sí? Sí, Que Señor. nos es manifiesta por el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Amén. Mora en nosotros. Aleluya. Amén. Y se derrama en Sí, nosotros. Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Quién lo toma? Amén. Amén. ¿Lo toma? Amén. Amén. Así. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay que levantarnos, hay que pelear la buena batalla de la fe. Sí, sí. Amén. Hay que guardar la fe. Hay que ganar esta carrera. ¿Sí? Y si tanto nos cuesta a veces, es porque algo grande se viene para nosotros. Y el Amén. enemigo no va a querer eso, Sí, porque sí. él ya pecó en la eternidad. ¿Sí? Y fue condenado eternamente. Amén. Y sabe lo que le espera. Pero para nosotros no está hecho el infierno, sino para el diablo y sus demonios. Amén. Si no lo reprenda. ¿Por qué el hombre tendría que ir al infierno? ¿Tan malo como un demonio tendría que ser? Oh, Fíjense hasta dónde llegó la maldad del hombre. Amén. Amén. Y eso de ser sabios nosotros mismos nos hace juzgar, nos hace pensar, como ya hablábamos, que es justo juzgar a otra persona. ¿Sí? Pero lo estamos haciendo con la sabiduría mundana, con la sabiduría carnal, no con la sabiduría de Dios. ¿Sí? Porque si no se lo entregaríamos al Señor y oraríamos por ese hermano. Amén. Sí, sí. Hay que orar por ese hermano en vez de juzgarlo. Creo que a nosotros nos ha pasado, ¿sí? Que muchas veces hemos hablado de esto, pero yo me puse a pensar, si estuvimos 2 horas hablando de un hermano, podríamos haber ayunado 2 horas, podríamos haber orado 2 horas por ese hermano, en vez de juzgarlo, ¿sí? Porque como decía, el que tiene la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. 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 Y encima más lo que está juzgando. Y el que juzga es Dios. Aquel es el único al que le debemos entregar. ¿Sí? Amén. Amén. Y volvemos a hacer las cosas para Dios.
Porque esto también, si nosotros juzgamos, lo hacemos para el hombre, no como para Dios. Pero si nosotros oramos y ayunamos por esa persona, ese hermano, lo hacemos como para Dios y no como para el hombre. También sea nuestro trabajo, porque aún hasta la obra de nuestro trabajo terrenal va a ser pasada por fuego. Dios te va a pedir, ¿trabajaste para mí o para el hombre? Y lo va a hacer pasar por fuego. Aún hasta esas obras tan pequeñas que parece que son diminutas, pero Dios juzga todo y daremos cuenta por todas las cosas que hacemos. Amén. Y fíjense qué lindo es hacerlo para Dios. Qué lindo es esforzarse a hacerlo para Dios, porque una vez se aguanta hasta lo último, pero si lo hace para Dios, se lo hace rapidísimo, porque lo hace con amor, el amor de Cristo. Amén. Dice en el 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Sí, Señor, Señor. así de los muertos como de los que viven. Amén. Entonces, aleluya. Amén. Amén. Entonces, cada cosa que hagamos, miren hasta lo más simple que es comer. De eso también nos va a pedir cuenta Dios. De si le dimos gracias, de si no le dimos gracias, de esas cosas tan diminutas. De cada cosa que hagamos. Sí, Señor. Pero hay que arrepentirnos, porque el Señor viene, Cristo viene. Amén. Y de que viene, Aleluya. amén. Nos tenemos que ir. Amén. Aleluya. Nos vamos. Por eso, Él nos va a juzgar Sí, por esas Señor. cositas tan pequeñas. Gloria. Que a nosotros nos parezca tan pequeñas, pero para Él son importantes, porque somos embajadores de Cristo. Amén. ¿Quién es el embajador de Cristo? Amén. Santo. Sí, Señor. Bendito Amén. sea. Entonces, tenemos que aprender, aunque sea por más pequeñita la cosa, hacerlo como para el Señor. El Amén. Señor nos viene enseñando muchas cosas que hacíamos en la carne, que no nos dábamos cuenta. Nos viene enseñando un montón. De que cuesta, pero de que se puede, se puede. Amén. Otra vez me dio una palabra que decía que si está en el cielo, o está en el mar. No, está acá. Está acá lo que Él nos pide. Está acá lo que Él nos está pidiendo todo el tiempo. ¿Sí? No está lejos, como para decir, está en los cielos. ¿Quién irá por nosotros a buscarla? Y tampoco está en el mar, como para decir, está lejos también. Sino lo que Él nos pide está cerca. Amén. Lo que Él nos pide está muy, muy cerca. Amén. Somos nosotros el que no lo queremos hacer. Y lo dice en Deuteronomio 30, 30:11. Santo. Pero una vez me acuerdo, Señor, ayúdame porque me cuesta orar, me cuesta levantarme a orar a la mañana. Y me dio esta palabra. Me exhortó, porque a mí también me habla, me exhorta. ¿Sí? Porque yo a veces también tengo mi parte bien carnales de mí. ¿Sí? Amén. Deuteronomio 30:11. A veces hay partes en las que uno, ¿sí?, en los caminos de Dios se comporta bien carnal. Pero Dios te dice hoy acá en esta palabra, en el versículo 11, cuando lo tengan todos, Amén. digan Amén. amén. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo extraerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, Sí, Señor. para que la cumpla. Amén. 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 Entonces, ¿qué debemos hacer de cumplir la palabra? Porque nos va a costar, pero aún esa obra Dios la va a juzgar. Aún eso pequeño Dios lo va a pasar por fuego. ¿Sí? Así sea darle un vaso de agua a una persona, Dios lo va a pasar por fuego. Amén. Porque por cuanto conmigo, por cuanto con uno de estos pequeñitos no lo hiciste, conmigo tampoco, dice el Señor. Amén. Amén. Hasta eso mínimo mira el Señor.
cada uno. Aleluya. Hasta ese mínimo juzga. Amén. Amén. Entonces comportémonos como embajadores de Cristo y Sí, colaboradores de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hasta acá la prédica. Amén. 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 Santo. Amén. Oramos, hermanos.